Lo primero que haremos será cortar el clip desde donde se aplicará el efecto. Ahora buscamos el efecto de brillo y contraste y lo aplicamos al fragmento de video elegido. Ubicamos los controles del efecto mencionado y hacemos clic en crear máscara de elipse, la cual podremos editar desde estos nodos. A la vez, podemos presionar la tecla Shift para tener un círculo perfecto. Lo ubicamos convenientemente. Modificamos el valor de brillo a -75 y activamos la opción de invertido. El valor de calado lo reemplazamos por 0. Si deseamos, podemos jugar con el resto de los valores y obtener un resultado a nuestro gusto. Ahora nos ubicamos al inicio del fragmento del video que estamos usando y hacemos clic en este botón. Inmediatamente se crearán muchos fotogramas clave para que el enfoque genere un seguimiento a la persona. Por último, aplicamos la transición de disolución cruzada en la división de ambos videos. Ahora veamos el resultado final. Dale me gusta y suscríbete, deja tus dudas y comparte.